Buenas tardes. Muy buenas tardes, donde quieran que estén, gente, en territorios de agua, tierra o aire, porque mucha gente que no tiene ni lo primero ni lo segundo para habitar el planeta y va yendo de un lugar a otro con su tragedia al hombro, está buscando espacios para poder existir. Gracias por acompañarnos en estos espacios de reflexión sobre el silenciamiento y el despojo de las voces, así como la acumulación de estas en unos pocos, quienes adquieren el rol de intermediarios, representantes o intérpretes, y como diría el dicho, toda traducción es una traición. Por eso, en aras de caminar hacia el retorno de las voces a los cuerpos de los que hacen parte y desde allí sean expresadas como corresponde, a una sociedad que se pretenda auténticamente democrática, surge esta serie de voces confinadas a propósito del aprisionamiento de los cuerpos que produce la pandemia y los intereses que por ahí aprovechan para usufructuar este confinamiento. Hemos conversado, quienes nos han acompañado en programas anteriores han podido compartir con nosotros estas reflexiones sobre los mecanismos que simulan la escucha y dan formato a los espacios que pretenden ser vistos como plurales. Hemos hablado sobre el uso de la violencia para callar las voces alternativas, comunitarias frente a la imposición de megaproyectos y de formas de vida individualistas y privatizadoras. Hemos hablado de lo que implica la institucionalización del silencio desde las formas estatales y también hemos hablado de la música y la manera en que a través de sus formatos buscan acostumbrarnos a escuchar un solo ritmo o unos temas despreciando otros que nos inducen a pensar de una única manera. También hemos tenido la oportunidad de hablar de los procesos de crianza y de la escuela, en donde suele normalizarse el silenciamiento y la sumisión. Hemos pasado por el abordaje de alternativas que la gente va construyendo desde los territorios, desde sus procesos de autonomía y expresión de la diversidad y en la producción de la vida y otras alternativas en la manera de expresar su pensamiento. Y también hemos pasado por propuestas del derecho propio que desarrollan estas comunidades en busca de encontrar otros lenguajes y escuchas activas. Hoy, a través del maravilloso arte de la plastilina, trataremos de entender cómo funciona el medio, ese camino entre una voz y una escucha. Y para ello tenemos el privilegio de contar con la persona que nos ha enseñado a entender el lenguaje de la plastilina. Él amasa las palabras y las convierte en expresiones audibles y por eso para este programa que hemos llamado Otra comunicación es posible, se lo explico con plastilina, nos acompaña Edgar Álvarez, su creador. Y les recordamos que este es un programa del movimiento Ríos Vivos en el que tenemos un mandato provisional de palabra para construir con ustedes, Isabel Cristina Zuleta y quien les habla, Dora Lucía Arias, ambas integrantes del movimiento. En el trayecto del programa, quienes nos acompañan en vivo pueden ir dejando sus opiniones y sus preguntas en el espacio que aparece ahí de comentarios, porque una parte de este programa lo dedicaremos a abordar esas perspectivas que ustedes nos plantean. Bueno, para empezar, Edgar, pues bueno, primero muchas gracias por acompañarnos hoy en este reto de entender lo que es la comunicación y especialmente la manera en que tú lo haces. Explícanos con plastilina qué quisiste decir de Edgar
cuando creaste la imagen gráfica que te define y aparece en las imágenes de Facebook y otros lugares en donde te encontramos en Plastilina. De ese, del muñequito. Bueno, pues igual ese es como mi alter ego plastilínico, con el que puedo decir pues muchas cosas que a veces hablar en segunda persona es una ventaja, en segunda y en tercera. Entonces, digamos, ese es como lo que representa como, yo creo que esa cara, esa parte que protesta, esa parte que contestataria un poco de lo que yo tengo, pues igual como que la plastilina tiene muchas facetas y uno como persona tiene muchas facetas, pero pues como que es una afirmación, es como decir, venga, usted qué está haciendo, usted se lo explico con plastilina, que es algo que puede ser obvio, o que necesita pedagogía, porque digamos algo que es interesante, pues cuando hablamos de explicar con plastilina es justamente como que muchas veces se cometen muchísimos errores, pero es por falta de pedagogía. Entonces creemos que las cosas son obvias, que para todo el mundo esto es así ya, pero pues se necesita como ese otro lado. Entonces pues está como ahí la dualidad entre lo uno y lo otro, que es la parte como contestataria y de afirmación y la parte pedagógica. Pero como lo único que permanece estático es el cambio, ¿tú qué le cambiarías hoy? Desde el momento en que la hiciste hasta hoy, ¿qué crees que ha cambiado de ese Edgar que está ahí con esa mano grande señalando y ese rostro tan expresivo? Yo creo que la mano sería distinta, o sea, yo creo que ahorita como que hay algo que necesitamos más que estar un poco apuntando, es como diciendo, oiga, venga, démonos la mano y miremos a ver cómo diablos dialogamos, eso me parece que eso se lo cambiaría, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por contarnos esos detalles, pues de algo tan personal como definirte a ti mismo y ahora para entrar en materia, quizá el reto más difícil y el primero que encontramos en comunicar es discernir sobre lo que es verdad en lo que queremos transmitir. ¿Tienes dificultades para encontrar datos confiables? ¿Cómo haces tú para bucear en medio de tantísima información que aparece con el fin de hacerte tus propias ideas de lo que quieres comunicar? Bueno, yo ante todo hago mucho trabajo de campo. Eso me ha servido muchísimo porque igual pues estoy muy en contacto como con las personas. Por otro lado, algo que me gusta mucho es tratar de escuchar desde muchos lados las noticias. O sea, como tengo muchos amigos que piensan absolutamente distinto a lo que yo pienso y me gusta ver cómo piensan ellos. Eso me parece interesante porque a veces como que uno parte de creer que pues por ser un grupo de amigos que piensan parecido, pues todos tenemos la razón y resulta que a veces otras personas que pueden pensar un poco distinto lo cuestionan a uno y esos cuestionamientos me parece que son fundamentales. O sea, digamos muchas veces a mí con muchas imágenes que publico, es increíble porque eso, o sea, me pueden llegar 500 cosas donde me están, o 500 mensajes donde me están felicitando y llega uno que me cuestiona y ese es el que me deja pensando y es donde digo, uy, güey, madre, aquí la embarré o esto o sea, tengo que mirar cómo manejar esta información y eso es clave, como estar uno partir, o sea, algo que he aprendido muchísimo con todo esto es como que las verdades absolutas no existen y eso me ha servido como para eso, o sea, como para cada vez dudar y tratar de investigar y de conocer pues más a fondo como muchas temáticas y en eso pues yo siempre como que he sido muy amigo del diálogo, de escuchar al que piensa distinto, pues por eso tenemos una campaña que es tomarse un tinto con el que piensa distinto, porque es eso, o sea, pienso que algo que es fundamental es el diálogo y pues es como ese diálogo que tiene uno consigo mismo, de esa parte que yo tengo una teoría siempre y se la digo a mucha gente y es que yo yo hago muñequitos en plastilina y para hacer muñequitos en plastilina que me queden bonitos,
pues tengo que usar las dos manos, la izquierda y la derecha, entonces pues tengo que poner las dos a funcionar y así quedan más bonitos. Si las hiciera solamente con la izquierda o con la derecha, pues podría ser que me quedaran chéveres, pero probablemente quedan mucho mejor. Entonces pues es ese diálogo que hay entre una mano y la otra y pues así es como la vida en muchos sentidos. Ya, claro. El buscar una perspectiva más amplia de lo que se quiere transmitir. Isa, y teniendo en cuenta que en el día a día de un movimiento social, lo cotidiano es la comunicación entre la gente y a la vez con tantos intereses sobre la verdad, hay mucha información que distorsiona, que acalla, que va a opacar tu mensaje. ¿Cómo hace el movimiento para discernir entre lo que es verdad y es mentira? Bueno, realmente es muy complejo. Nosotros partimos del hecho de escuchar a los iguales. Estaba pensando en lo que decía ahorita Edgar, porque es complejo discernir con esos intereses que hay sobre el territorio. Entonces, por supuesto, la empatía es un primer tamiz, no del que es igual porque piensa igual, sino el que es igual porque tiene tus mismas condiciones de vida. Entonces, los pescadores, pues claro, su lenguaje, su expresión corporal, el escuchar a otro pescador los hace tener un punto de partida. Es decir, estamos hablando del río, dos pescadores. Es distinto a hablar un pescador y un agricultor. Y cuando ya es con la gente de la ciudad, eso es súper difícil, porque lo que se está generando es la desconfianza per se. Y eso es muy doloroso porque, por supuesto, no todos somos iguales. Entonces, eso de cómo hacemos para dilucidar la verdad realmente parte de quién es el otro. No solo lo que está diciendo, sino lo que es ese otro, a quién representa ese otro. Y después vamos al mensaje. Pero eso ha pasado por la historia que tenemos. Eso ha pasado precisamente por lo que han hecho. Y decíamos mucho es que nos la pasamos insistiendo en que hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó fue lo contrario. El campesino confía muchísimo. Confía en todo el mundo, a todo el mundo le da agua panela cuando llegue, a todo el mundo le da un vaso con agua, a todo el mundo le da comida, independiente de lo que ese dijera que es perjudicial para nosotros, era un ser humano al que había que acoger porque llegó a este territorio alejado, porque tiene sed, porque suda como nosotros, porque siente como nosotros, y entonces esa confianza hacía que escucháramos su mensaje. Hoy nos ha tocado desconfiar todo el tiempo y ha sido una transición muy, muy fuerte. Todo el tiempo tenemos que estar alertándonos. Ojo con eso. Ojo con los que vienen de la universidad. Ojo con los que vienen de la ciudad porque llegan a engañar. Y puede ser que no todos sean iguales. Y puede ser que no todos lleguen a engañar. Pero ha habido una experiencia tan dolorosa que ese sería un primer elemento que te diría Dora Lucio de cómo en este momento lo estamos haciendo en la práctica, porque uno podría decir como muchas cosas bonitas y decir, bueno, no, hacemos triangulación, como lo acaba de decir Edgar, nosotros cogemos información de un lado del otro, pero lo más importante realmente en el territorio en este momento es quién es el otro y a quién está representando, si está detrás de él un interés o otro. Y ese tamiz es lo que hoy está marcando en los territorios que están en disputa. Pero ahí se correría el riesgo de que si primero ves quién es ese otro y ese otro es de tu confianza, ese otro ya tiene un canal establecido para la escucha y la no sospecha a la que tú aludes, entonces también se podría volver un factor de riesgo, porque entonces frente a ese otro, ¿qué haces, no? ¿Qué haces para garantizar que con tantos intereses que hay sobre el territorio, qué más luego de ver quién es ese otro, para determinar si ese mensaje que nos está llegando de ese otro, que es de nuestra confianza, es el adecuado?
Pues es que creo que no solo es el otro, sino lo que hace el otro, lo más importante. O sea, su acción es la que lo define como ser. Entonces, lo que hace el otro, por supuesto, si es empresario, genera desconfianza, genera más desconfianza que si es otro campesino, que si es otro trabajador, por lo menos de la empresa, genera mucho más desconfianza al que es un empresario. Digamos que ya eso está diciendo hay una desconfianza. Y por supuesto que es agotador, como lo decía una de las personas que nos está escuchando, es agotador la desconfianza. Pero han abusado tanto de la humildad, de la generosidad, que tenemos que encontrar cómo cuidarnos de eso. Y también cómo comunicarlo, porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que personas han abusado precisamente siendo campesinos, siendo líderes sociales, que en este momento están siendo pagados por la empresa, son iguales a los demás, a sus vecinos. Y sin embargo, traicionan ese lugar y generan daños a la comunidad. O sea, no es suficiente, como tú lo dices, no es suficiente con tener, digamos, una misma clase social, pertenecer al mismo grupo social, no es suficiente. Pero es un aspecto importante. ¿Qué hacemos? Definitivamente, después de saber qué hace, de dónde viene, qué es, cuáles son sus intereses, es el ejemplo que da, es la demostración cotidiana de lo que va haciendo y sus posturas. Casi que la gente se ha vuelto, y me impresionaba yo en las reuniones populares, en las asambleas, cuando alguien está diciendo, ojo, ese está hablando como el empresario. Ese está opinando como el ingeniero ese. Ay, aquel fulanito, cualquier campesino, aquel se parece a ese que vino de BM. Esas palabras las copió de fulanito. Entonces, claro, ahí hay algo muy interesante de saber cómo el lenguaje nos está permeando. O sea, ese lenguaje institucional es tremendo y hay gente que lo asume. O sea, en una defensa de la institución, en una defensa de la empresa, ese lenguaje permea. Entonces lo que hace es como, uy, ese ya se está dejando agarrar. Y hay como una especie de prevenciones, pero no solo con el otro, sino con uno mismo. Porque uno mismo también se está mirando todo el tiempo, decir, eso me está permeando. Eso que me genera desconfianza del otro también puede pasar por mí. Y yo puedo caer también en eso. Perdón, yo una cosa ya que habla Isabel, con relación a eso, es algo que para mí es muy curioso, es que, como decía antes, pues como yo hago mucho trabajo de campo, trabajo con muchos gremios absolutamente distintos, y algo que me ha servido muchísimo como para establecer esa comunicación abierta ha sido el hecho de hacer muñecos en plastilina. Y es curioso porque llego no como comunicador, ni como, o sea, llego como un tipo que hace muñecos en plastilina, y eso es muy, muy curioso porque es como, o sea, con este se puede hablar, y entonces pues siempre normalmente termino como compartiendo el trabajo o haciendo a la gente, y se genera un diálogo muy bonito, y eso por ejemplo es de las cosas que a mí me fascinan, o sea, digamos cuando lo ha hecho con migrantes, con campesinos, con habitantes de calle, porque justamente, o sea, a veces hacemos intercambios, por ejemplo, de dibujos o sea, entonces o sea, se crea como ese diálogo entre las mismas artes, y eso hace que se cree un ambiente muy rico. Y es curioso porque pasando al otro lado, cuando me ha tocado trabajar muchas veces con empresarios, cuando la gente se pone a hacer muñecos en plastilina, se le olvida absolutamente la corbata y terminan hablando de las cosas más cotidianas de este mundo. Eso como para hacer un equivalente un poco en tu caso que tú estás hablando por un lado, a mí justamente como que la plastilina me ha servido como para generar esa confianza, y eso ha sido muy interesante. Pero es que ustedes tocan un tema supremamente clave, escuchando alguna vez a una comunidad precisamente en Bolivia sobre el diálogo que tenía la comunidad con una empresa. Ellos en el proceso de sistematización lo titularon de buena fe, porque decían que al final entendieron que la confianza con la que se sentaban en la mesa a interlocutar con ese otro les llevaba
a tremendos errores en la defensa del territorio, pensando que ese otro tenía sus mismos intereses, tenía sus mismas ganas de proteger el territorio, tenía sus mismos afectos. Y entonces por eso a mí me parecía muy curioso que citaron, le pusieron el título a su proceso como buena fe, pero cuestionando esto que nos planteaban en los comentarios, y es lo agotador de desconfiar, lo natural es confiar, ¿sí? Pero ahí precisamente entonces, entrando a esto que, se, que se plantea de cómo transmitirlo, yo quisiera preguntarte, Edgar, tú que ya sabes, cuando ya sabes lo que vas a transmitir, porque a través de sus diferentes mecanismos tienes claro tu mensaje, pero a la vez que hay un montón de ruido en el mundo al que lo vas a lanzar, que apaga tu mensaje, ¿qué es lo que más debes tener en cuenta cuando vas a transmitirlo? ¿Cómo lo has hecho? Si quieres, cuéntanos con tus propias creaciones que ahí puedes compartir pantalla, qué es lo que tienes en cuenta y qué te ha costado más dificultad. A mí, antes de empezar eso, una sugerencia para Isabel es tener cajitas de plastilina para cuando llegue esa gente rara y es como, venga, escúchenos con plastilina, ¿cómo que es lo que usted vino a hacer? Y ahí yo creo que le puede funcionar muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar varios ejemplos como de imágenes que han sido complicadas, o sea, que han sido bien complejas. Bueno, miren, esta es una de las últimas que he tenido la oportunidad de hacer, que pues tuvo que ver con el caso de la niña en Vera, lo que ocurrió pues con este caso de violación. Que por ejemplo convertir esto en imagen es una cosa, o sea, llevar este tipo de acciones, por un lado es muy triste, por otro lado o sea, se cuestionan muchas cosas y es curioso porque, por ejemplo, para mí en este caso, pues el usar el ajúa me parecía como al principio como una cosa medio vulgar, como, o sea, pues, o sea, como mostrar el respeto hacia la niña. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden alcanzar a ver, o sea, le agregué como un brillo a los ojos de ella que muestra como un poco digamos, su ingenuidad un poco, entonces, mientras, pues, a la diferencia como las miradas de los militares, pero igual, o sea, son imágenes que a uno lo cuestionan muchísimo, que uno no sabe cómo las va a abordar muchas veces las personas, entonces eso es complicado. En esto, digamos, algo que me parece importante con lo que está pasando ahorita, es un caso como este, de esta imagen, donde uno dice, pues, es increíble que en estos momentos pues estén muriendo tantos líderes sociales y pues, o sea, como que igual cómo se puede generar un diálogo entre las personas que están muriendo, pues como medio lógicamente por el coronavirus y algo tan absolutamente absurdo como que en tiempos de pandemia se estén disparando, pues como todas estas muertes pues que están ocurriendo. O todos estos casos que están ocurriendo ahorita, digamos, con lo que está pasando, por ejemplo, con los migrantes y toda esta xenofobia que se genera, y me parece importante cómo puede uno generar a través de una imagen un poco la empatía de decirle a la gente, miren, es que aquí hay muchas familias, porque pues nosotros después de haber sido pues como colombianos estigmatizados a tantos niveles, a nivel mundial, como que caer nosotros también en estigmatizar al otro, pues me parece que es algo absurdo. Entonces, pues yo acudo mucho al corazón, realmente, o sea, como que siempre trato de buscar como esa parte sensible de cómo conmover un poco a las personas, pero generalmente pues no es como que yo diga, uy, va a planear conmover, sino pues porque yo parto de conmoverme, o sea, muchas veces con las imágenes, a veces las veo y pues me generan una tristeza, o sea, esta imagen, por ejemplo, en particular, pues me parece de una soledad y como de o sea, es una imagen triste en esencia, entonces o sea, digamos, eso me parece que es clave, pero pues generalmente siempre parte como de un diálogo previo, de haber entendido, como de tratar de entender un poco, y yo igual la tengo que sufrir, o sea, muchas veces ponerse uno a generar imágenes es duro, o sea, igual es muy triste,
porque es justamente como eso, o sea, como cuestionarse uno consigo mismo y pues igual es un proceso medio complejo. Por ejemplo, esta es una imagen que me pareció muy clave, que fue como en el caso de Natalia Ponce de León, y era como cómo llevar esta tragedia que ella estaba viviendo a la imagen como tal. Ella justamente después me hablaba yo con ella, pues tuve la oportunidad de conocerla, me decía eso, o sea, que la imagen la había conmovido muchísimo. Entonces eso, o sea, siempre es lo que les digo, o sea, esa búsqueda de sensibilizar a las personas, pero pues sin caer como en la pornomiseria ni nada de esas cosas, sino eso, o sea, como en las sutilezas y eso me parece importante. O esta que es una imagen pues que tiene que ver con Juliana Zamboni, que siempre abordar pues como todos estos temas de violaciones a los niños, o sea, me parece tan duro que igual eso, o sea, como que tener uno que hacer esa labor de ver y pensarse las noticias, a veces es bien complicado. Entonces pues ahí, o sea, como que igual son cosas pues donde me ha tocado aprender muchísimo, pues porque yo igual pues trabajo plastilina a muchos niveles y generar como todas estas reflexiones pues me parecen claves. Pues esta es una imagen que me gusta mucho, que pegó muchísimo y era justo en el momento también en el que estábamos pues todos hablando de lo que estaba pasando, por ejemplo, con la selección Colombia. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, le contaba a mi mamá, mamá, imagínese que murieron seis hinchas de la selección Colombia. Y entonces ella me decía, ¿y cómo así que mataron 6 hinchas de la selección Colombia? Y entonces yo le decía, no, pues es que eran 6 líderes sociales que habían sido asesinados y pues todos ellos eran hinchas de la selección Colombia. Entonces ella precisamente pues era increíble porque cómo el jugar con el lenguaje a veces pues es tan importante, y ahí es donde pues uno puede llegar pues a generar pues muchas reflexiones de empatía, que siempre como que lo que busca uno a través de la comunicación es eso, o sea, como ser puente hacia, y a veces pues no hay que ser tan absolutamente directo, sino es como llevar a la gente. Eso me parece clave. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la muerte de María del Pilar Hurtado, que esto, pues, o sea, el tener que ver y rever esa imagen de ese grito de ese niño, pues yo sentía que era eso, o sea, como que toda Colombia lo quería proteger. Entonces esto, o sea, es increíble porque eso, o sea, el hecho de la bolsa, por ejemplo, en este caso, el hecho de que sea en bolsa es algo que resalta en medio de toda esta plastilina, pero es como la dureza del plástico y a la vez la dureza de la situación. Entonces siempre en esto a mí me toca estar jugando como con muchos sentimientos, y además en esto no solamente a nivel de la imagen, sino a nivel de la animación. Quiero mostrarles un pequeño videito de uno de los tantos que hemos hecho, que justamente habla, por ejemplo, de un caso como el de Simón Bolívar, y de la masacre que hubo de la Navidad Negra. A ver, voy a mostrárselos. Navidad Negra. Los pastusos habían jurado lealtad al rey de España y este compromiso era sagrado para ellos. Consideraban más benévolo al rey que los criollos patriotas que rivalizaban entre ellos y cuidaban sus propios intereses. Por más de una década los patriotas intentaron someter a los pastusos. Bolívar ordenó aniquilarlos por no apoyar la causa independentista. Envió a más de 200 hombres al mando de Sucre a la ciudad de Pasto en la Navidad de 1822. Rápidamente acabaron con los pocos milicianos que había y continuaron sin misericordia con la población civil. Por 3 días consecutivos se dedicaron a violar y asesinar mujeres, matar a niños y ancianos y saquear la ciudad. Esta masacre fue uno de los hechos más vergonzosos de la independencia. Bueno, ahí, digamos eso, o sea, trabajar temas como estos, pues es complejo porque un personaje pues que es un ídolo de nuestra historia, pues mío en particular, de niño, yo no me perdía la serie de Bolívar,
pues que daban en televisión en Revivamos Nuestra Historia, y era como, uy, fue madre, y ahora resulta que Bolívar hizo esto. Entonces todo eso, o sea, manejarlo a nivel histórico, a nivel de la animación, pues requiere como justamente pues mucha investigación y mucho trabajo pues de tratar de entender y de cuestionarse uno pues ante todo, porque esto pues es justamente como que uno de los objetivos míos siempre es eso, o sea, como estar cuestionando a la gente como yo me he ido cuestionando. Eso me parece que es fundamental. Ahí creo que tengo sonido, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Edgar, pues ahí lo que tú nos planteas es un panorama muy amplio de aspectos a tener en cuenta en ese mecanismo que va entre la voz que quiere transmitir y el auditorio al que queremos llegar. Y por eso yo quisiera preguntarte también, Isa, en ese sentido, porque como en el transmitir un mensaje es todo un proceso de saber qué se va a decir y cómo hacerlo. Una cosa es pensarlo una persona sola y otra un movimiento social que tiene que ponerse de acuerdo, entender lo que está pasando, sortear un montón de dificultades y luego generar ese canal de comunicación. ¿Cuál es el medio más eficaz que el movimiento ha encontrado para comunicar y tú por qué crees que sería el adecuado? Bueno, yo creo que el medio es, como decía Edgar, el que salga del corazón. Nosotros hemos hecho denuncias así súper juiciosas, con la ayuda de los abogados, súper estructuradas, pero realmente las denuncias más potentes han sido las que una persona graba en el momento en el que lo está sintiendo, en lo que está pasando, y dice lo que le salga y lo que tiene que decir, lo que tiene atragantado. Entonces, poco a poco el movimiento ha venido adquiriendo esa habilidad de grabarnos a nosotros mismos, de hacer el audio, de hacerlo en ese momento, pero creo que eso es difícil para un movimiento. Nosotros no estamos, muchas de las cosas no tenemos ya que concertarlas. Algunas sí, digamos de peticiones, digamos a los acuerdos, pero de lo que estamos viviendo hay el consenso de que hay que expresarlo, porque como decían ahorita, es parte de la catarsis social. O sea, nosotros necesitamos decir lo que está pasando porque por muchos años nadie ha dicho nada y ha habido un desastre como el que estamos viviendo con Hidroituango. Entonces, decir ya es suficientemente importante y ahí no estamos pensando en quién escucha, ni en el público, ni de pronto si va a llegar o no va a llegar. Ahí estamos pensando en nosotros mismos y la necesidad de decir, de deshacernos de esto que nos angustia y que nos está generando este dolor. Eso pasó, por ejemplo, con unos videos que yo mucho después me di cuenta que habían sido virales. Yo en ese momento no supe que habían sido virales. O sea, yo me di cuenta fue por otros, porque se hicieron pensando tenemos que denunciar esto. ¿Por qué nos están haciendo esto? Sin ningún, ¿cómo se dice? Guión, como una estructura, qué sé yo, no. Lo que Cecilia quiso decir en ese momento, lo que Estela, lo que las compañeras quisieron decir, lo que yo sentía en ese momento y después me doy cuenta que es viral, o sea, llegó a muchos que quisieron escucharlo. Distinto es cuando tenemos una preocupación por las posibles soluciones. O sea, creo que cuando estamos denunciando en el ánimo de decir lo que nos está pasando, sale con naturalidad, incluso por escrito. Tenemos canciones, las canciones son una forma de llegar increíble, las trovas, porque las trovas tienen rima y recogen, sintetizan, hacen esa concreción de sentido de lo que queremos transmitir y nos conectan un montón, a muchos. Entonces tenemos muchas trovas que ya uno las escucha en muchas partes y esos mensajes tan pequeñitos, pero que rimen, o será en Antioquia, no sé, pero a nosotros nos encanta. O sea, una consigna que no rime ya está como mal hecha y todo el mundo se burla. Entonces las consignas pues tienen que rimar y generan recordación.
y nos generan identidad. Entonces el movimiento ha construido muchas consignas, río arriba, río abajo, nos quedamos sin trabajo. Eso puede ser nada, pero dice un montón, eso es lo que nosotros estamos denunciando. Pero si se dice en rima, la gente se conecta más. Entonces eso ha sido muy importante. También las canciones en el ritmo popular, en el ritmo que nos identifique a nosotros, como la que vamos a escuchar al final de esta conversación, como la que hemos venido escuchando, que nacen precisamente de la necesidad de transmitir. Y también, por supuesto, están las redes sociales. Las redes sociales son muy distantes al campesino, pero ahí sí pensamos en a quién queremos llegar. Nosotros descubrimos el Twitter como por magia, como por una suerte de azar. Recuerdo una vez que abrimos la cuenta, hace muchos años ya, abrimos la cuenta y nos estaban atacando el SMAD y empezamos a tener muchos seguidores y nos llaman de la administración pública. Nos dimos cuenta de que el Facebook no era leído por los entes gubernamentales, que era el Twitter el que leían las instituciones y que el Facebook era para la gente. Entonces empezamos a recibir mensajes de que el Facebook, que estábamos dañando el Facebook, nos dijo un joven una vez, no, pero ustedes están dañando el Facebook porque le meten a eso cosas aburridas y cosas de política. Y yo no entendía, pues claro, hay como una especie de clasificación del medio, no sé, Edgar, si es que uno diría, uno con plastilinas y otras cosas, no sé si te ha pasado, nosotros nos dijeron, por Facebook no es eso, el Facebook es de cosas lindas, de cosas felices, eso es de Twitter. Y decía, pero nosotros no tenemos Twitter, nos va a tocar abrir Twitter para las cosas feas, para las cosas que tenemos que denunciar y las cosas lindas, los performances que hacemos cosas muy bellas también, eso, las consignas, los cantos, eso es como de Facebook. Pero nosotros no sabíamos que nos estaban clasificando, eso nos tocó irlo aprendiendo en el camino. Y la página que tenemos ahora, la página es como algo muy serio, o sea, la gente se lo toma con una seriedad increíble. Cuando vamos a montarlo a la página es como algo muy importante, o sea, algo que es como muy serio. Yo decía, pero también podemos montar lo mismo que ponemos en el Twitter o en el Facebook, no, es algo muy serio. Entonces uno va viendo que sí es distinto. El medio sí determina el público y determina también y le pone por lo menos un acento al mensaje. Yo quiero agregar ahí algo con lo que dice Isabel, dos cosas que me parecen importantes. Una, lo de la rima es fundamental. O sea, eso es una cosa que un mensaje que rima, eso vende muchísimo más que cualquier otra cosa. Y si es corto, pues buenísimo. A mí, por ejemplo, algo que me fascina mucho son muchas de las trovas que hace el maestro Velosa. O sea, todas las que ha hecho apoyando campañas son buenísimas y pues claro, o sea, igual el hecho de que uno ya la está cantando mentalmente, eso ayuda muchísimo. Con relación a lo que dices de las redes, es muy curioso porque, por ejemplo, nosotros empezamos con Facebook y eso era muy particular porque yo mezclo mucho diferentes tipos de mensajes. Entonces hay cosas que son tristes, hay otras cosas que son muy serias, hay otras cosas que tienen que ver con niños. Entonces, o sea, digamos en eso a veces, por ejemplo, para mí ha sido clave como yo soy así. O sea, yo, digamos, tengo una ventaja y es que como no tengo que, yo soy el autoeditor. Entonces, pues pongo las cosas que a mí me gustan, entonces puedo compartir música, como puedo compartir cosas, pero es como algo que me parece chévere a veces es quitarle un poco el formalismo de la institución. Me parece que eso es súper importante, que por ejemplo muchas veces uno de los problemas que tienen muchas organizaciones, y lo digo a nivel de organizaciones grandes como las Naciones Unidas, como la Cruz Roja, es que todos los mensajes están enfocados hacia una cosa y entonces justamente la gente llega solamente por eso. En cambio, cuando uno trae personas pues, que están pensando en los libros, que quieren aprender sobre cómo trabajar plastilina, pues resulta que qué chévere que esa persona que está trabajando ese tema pues le llegue otro tipo de mensaje. Por ejemplo, digamos, a mí me fascina una cosa con la que me he gozado,
es con los temas deportivos. Entonces eso, o sea, que uno a veces quiere hacer campañas que tienen que ver con abuso sexual, por ejemplo, o sea, con el maltrato a la mujer, con todas estas cosas, y resulta que eso, o sea, pues hay que traer ese público, digamos que puede ser posible abusador o que, donde sea el maltrato, ese tipo de cosas, que no implica que todos los que vean fútbol sean maltratadores ni nada por el estilo, pero pues, o sea, es clave eso, o sea, como darnos, o sea, como tomar gente de aquí y de allá. Y eso pues da como una variedad. A mí, por ejemplo, me sigue mucha gente de derecha y eso para mí es toda una curiosidad porque, o sea, o policías, y yo digo, si estos policías yo les doy más palo que quién sabe qué, pero es muy chévere como eso, pero resulta que el policía llegó a la página porque llegaba por los mensajes que tenían que ver con los niños o porque le gustan los animales, entonces se vuelve como una cosa muy completa y eso me parece que es importante como generar a veces esas variedades porque somos muy variados, entonces es rico como tomar cosas, o sea, y además también como que de pronto en momentos como estos hay gente, o sea, nosotros estamos mamados de que nos vivan hablando todo el tiempo del coronavirus en este instante. Entonces, si tú tienes una página que tiene que ver específicamente con coronavirus, ya todo el mundo va a decir, ay, Dios mío, ya no quiero escuchar más esa vaina, ya no quiero que me hablen ni que me digan si me lo tengo que poner el tapabocas o no. Y entonces eso, o sea, entonces eso implica que perdiste pues todo lo que pudiste haber ganado. Entonces hay que buscar cómo variar esos mensajes, me parece que es importante y pues, o sea, y son extras. Y, por ejemplo, para mí no ha sido como una cosa de estrategias. Yo he trabajado mucho en publicidad, pero algo que ha sido es como partir de lo que decía al principio, yo soy así y pues tengo un revuelto de cosas que a veces no quiero saber de política y estoy mamado de política y como que digo, ay, qué chévere poder compartir cosas que tengan que ver con otro tema y pues hay que mirar, o sea, esos son como estilos de trabajo y pues ahí como que experimentando, aprendiendo muchas cosas. Claro, y vimos en uno de los programas de esta serie con Alvinch, el youtuber que le gusta mucho a la juventud, nos contaba que él había detectado cómo en el mensaje los primeros 30 segundos eran claves porque ahí se capturaba toda una audiencia, ¿sí? Entonces, en todo este medio de la estrategia comunicativa, evidentemente también la estrategia formatea, ¿sí? Porque lo que antes podía haber o lo que se podría hacer de otra manera, termina muy cuadriculado, nos decía él, en un formato que hace que la gente termine escuchando un solo estilo de música, una sola manera de alegrarse, de bailar, de existir, que precisamente eso dejaba muchas voces por fuera. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, Isa, ¿por qué los movimientos sociales llegan al medio de comunicación protesta? Ese es, y es efectivo, o sea, ¿qué pasa con la protesta social? Que además, Edgar, yo veo que la ha graficado en varias partes. ¿Dónde queda en ese plano de la comunicación? Los dos, cuéntenme cómo la ven ahí. Pues yo creo realmente la protesta es en la calle y es juntos. Yo no creo que se dé a través de un medio, eso es una conexión muy grande porque es juntar la indignación. O sea, la protesta no es solo un hecho concreto, la protesta no es una circunstancia, no, la protesta es un cúmulo de indignación, porque tú no sales a la calle y no quieres protestar porque pasó algo. Y en estos días discutía, mi esposo me decía, pero ¿por qué estás tan brava? Y yo le decía, estoy súper molesta porque es que no entienden que este hecho de indignación que sentimos no ocurrió en este momento. Eso de que dicen los abogados de que el tiempo, modo y lugar me tenía ya como desesperada. O sea, ¿cuál tiempo, cuál modo y cuál lugar? No, estos son un montón de hechos anteriores que hicieron que en un momento dado se dijera no más, pero no por la gota que rebosó la copa, no, sino por el montón de agua que ya había ahí. Entonces casi siempre se queda uno mirando la gota, que entonces es la gota lo que genera la protesta, no, es el montón de agua que hay allí. Y esa indignación tiene unos límites, o rompe la copa,
definitivamente la rompe o encuentra de manera organizada qué hacer. Entonces, el medio, este puente que decía Edgar ahorita, que es un montón de cosas, en medio de una movilización, en una protesta social, surgen todas juntas. A mí eso me parece maravilloso. O sea, uno en una protesta, cuando se junta la gente indignada, pinta, baila, saca las trovas, se hacen comidas nuevas, o sea, es todo. Todas las formas aparecen cuando estamos juntos y cuando decimos, necesitamos decir esto, necesitamos lograr que nos escuchen y que escuchen en relación a este tema. Para nosotros los medios de comunicación simplemente han sido, primero surgieron para que no nos agredieran, porque así fue que surgió el Twitter. O sea, démonos a conocer porque ya nosotros estábamos protestando en el territorio, es decir, estábamos ahí parados enfrente de la maquinaria y nuestra protesta era nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo que impedía que esa máquina siguiera destruyendo la montaña, siguiera destruyendo el río. Entonces la protesta era material concreta, que es lo que tenemos aquí, este cuerpo. Pero resulta que si no se visibilizaba, nos atacaban más con el SMAD, nos perseguían más, empezaron las capturas. Entonces la visibilización aparece como medio de protección, pero no necesariamente como un objetivo, porque el objetivo para nosotros ya estaba ahí, lo estábamos logrando y es, por favor, no nos destruyan el territorio. El problema es que en este país, el que es invisible, definitivamente el hacernos invisibles nos pone en mayor riesgo. Y ahí fue donde encontramos las redes sociales y dijimos, esto lo tenemos que comunicar, no solo cantar para nosotros, animarnos, hacer nuestras pancartas para los que están ahí, hacer nuestras imágenes, las marchas, como nos organizamos, que tenemos una manera de hacerlo, la olla en la mitad de la calle, la leña, todo lo que hacemos con la música y con el arte, que es lo que nos conecta con el corazón definitivamente, y la palabra, los discursos de los más abuelos, las historias en la noche. No solo es eso, sino que si no se visibiliza, pues nos hacen más daño. Ahí fue donde nosotros encontramos estos espacios, estos escenarios, y dice mi compañera Rudy Estela que es otra forma de desahogarnos con todo lo que sentimos. Nosotros salimos a una manifestación también por catarsis. Y lo hacemos pintándonos, a ella le encanta, hicimos un performance en el que ella se pinta de azul, de agua, y manifiesta lo que sentimos por el agua con su propio cuerpo. Entonces, creo que es otra cosa, porque ahora lo tenemos que usar así porque no podemos salir a la calle. Estamos confinados en nuestra voz porque el cuerpo, como lo manifestamos por acá. A mí me parece increíble lo de la plastilina porque ahí sí está el cuerpo. Ese sí es cuerpo. Ahí sí está, no es solo el rostro. Nosotros vemos ahí el cuerpo diciendo cosas con sus manos, lo que decías ahorita, con los dientes grandotes. Y yo creo que eso conecta mucho más que otras formas. La escritura, por ejemplo, la escritura casi no conecta. No está en nuestro mundo de la oralidad. Y nosotros decíamos, qué dolor y qué lamentable que a la gente le obliguen a escribir. Así empezó lo primero que yo quise ayudar a la gente fue cuando EPM le decía que por no saber leer y escribir no se podía quejar, no se podía, si usted no se ha quejado de nada, usted no sabe leer y escribir, mire que no me ha escrito nada. Y la gente no sabe leer y escribir en la gran parte del territorio. Y ellos lo saben y lo usan también en contra de la gente y a favor de ellos. Entonces lo que yo hacía era irme con una libreta y que la gente lo que quisiera decir a mano lo firmaba y lo entregaba. 2 palabras, 3 palabras, un párrafo, lo que quisieran. Pero cuando yo se los leía, eso no era. Y ellos mismos me lo habían dicho. A mí eso me parece impresionante en la comunicación. O sea, ellos estaban escuchando y daban fe de que lo que yo puse por escrito es exactamente lo que ellos me dijeron y no quedaban contentos, porque es otro mundo. O sea, la escritura, cuando se pasa de la oralidad a la escritura, cambia completamente el sentido. No está el tono, no está la fuerza, no está la voz, no están los dientes, no está nada ahí
Y por supuesto a la gente no la quieren escuchar directamente. Entonces en esas reuniones, no, haga su pregunta por escrito. La gente se iba aburrida, porque esa no es uno. O sea, yo soy esta que está hablando, pero en el papel difícilmente tiene que tener uno ese encarcelamiento que es la gramática para poder encontrar ahí cómo comunicarse con otros. Pero la palabra tiene mucha más potencia que la escritura. Edgar, y esta pregunta que era para ti la voy a conjugar con algo que nos están diciendo del territorio. Con esta palabra, la protesta nos ha ayudado a desahogarnos, es porque había algo ahogado, algo que transmitir. Tú has hecho varias obras relacionadas con el río Cauca, con el movimiento Ríos Vivos, con toda esta protesta de la gente a través de sus cuerpos en el territorio. ¿Qué es lo que te ha logrado transmitir esa protesta? Como los mensajes más fuertes que te han llegado de todas estas voces que describe Isa a través del cuerpo, de la palabra, del canto, que te han tocado para que tú lo conviertas en obras de plastilina? A ver, yo creo que, como decía Isa, algo que es muy importante es el escuchar a la gente. O sea, cuando he visto grabaciones donde la gente habla directamente y cuando se siente eso, o sea, eso que hablaban antes, que es el corazón, es cuando uno dice, oiga, yo me identifico con esas palabras que están diciendo puntualmente. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las imágenes de los pescadores en el Cauca, que me parecían, o sea, y todas, o sea, como la tristeza y como, porque además, digamos eso, yo trabajo con muchos gremios, entonces, digamos, uno de los gremios es el de los animalistas en particular. Entonces es curioso cómo dentro de los animalistas un pescador pasa a ser medio, pues es como, pues es el que trabaja con los peces, entonces es algo medio extraño la relación. Y entonces es curioso porque igual eso, o sea, cuando tú ves es que o sea, ellos son mis compañeros, son con los que yo vivo, los que me dan de comer. Entonces, pues es una relación muy distinta y pues justamente para mí lo clave es como mostrar esa tristeza que se manifiesta y como esa rabia también en muchos sentidos. Yo recuerdo siempre la imagen esta que hice de los pececitos, que me parecía lo más obvio como de todo lo que se estaba sintiendo, que no era solamente como la asfixia que sentían los peces, sino la asfixia que estaba sintiendo todas las personas. Entonces a veces como que esas imágenes que pueden ser tan simples o tan sencillas son muy profundas y transmiten muchísimas cosas. Eso me parece que es clave y es donde justamente el hecho de tener muchas referencias, de estar uno, de acudir, de entender cómo un poco lo que está sintiendo las otras personas, de eso me parece que es fundamental y es como el papel del artista. O sea, para mí justamente, digamos, esto no se vuelve una cosa de estrategia ni cosas así, sino que es natural, o sea, es como, o sea, yo, por ejemplo, digamos, una de las cosas que siempre he querido es seguir independiente, no trabajar con ningún medio, ni nada de esto, por ningún medio de comunicación, porque me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer, lo que yo siento, o sea, el día que yo tenga que hacer algo, o sea, tenga que sentir algo, porque me tocó sentirlo, me parece que es inventado. Entonces, pues, o sea, por eso a veces dejo de publicar, porque me parece clave es eso, o sea, como decir, no quiero saber de esto y vuelvo otra vez, pero cuando realmente lo sienta, y eso me parece que es importante como tenerlo en cuenta. En todo esto, digamos un poco con lo que hablaba Isa, algo que me parece que es fundamental es esa necesidad que tenemos de expresarnos, que lo lleva a uno a tantas cosas. O sea, a mí me fascina que los niños, por ejemplo, si hay algo que me gusta es que los niños estén empezando a pensar un poco en esa rima que decía Isa, empezar en estos muñequitos que se pueden hacer y decir, oiga, yo tengo rabia por esto, qué chévere que yo me pueda expresar y le pueda contar a mi mamá, porque, por ejemplo, yo estudié en un colegio distrital. O sea, yo pasé por colegio distrital y después estudié en universidad privada y fue muy curioso porque a mí me enseñaron a quedarme callado. O sea, como que el expresarse no, o sea, uno tiene que quedarse callado y entonces resulta que ese quedarse callado es quedarse callado a nivel de expresar lo que uno quiere, de escribir lo que uno quiere,
porque algo, por ejemplo, con lo que yo concuerdo es o sea, cuando la gente tiene esa posibilidad de escribir, o sea, cuando se da cuenta y no tiene como el prejuicio, porque es que, digamos, en esto a nosotros nos han metido también una cosa, y es que el que escribe debe escribir bien. O sea, eso es una cosa que a mí me parece absurda. O sea, por ejemplo, yo una cosa que cuando mucha gente llega a las redes sociales, que tienen mala ortografía, que la gente se la monta de una y dice, ay, pero y se burlan y de todo, y entonces le ponen un partido político, entre otras, y es como, venga, pues si yo estoy empezando en esto, pues tengo que expresarme de alguna forma, y pues eso, o sea, y podrá ser que escriba vaca con B larga, pero yo claramente estoy diciendo que es una vaca y lo vamos a entender todos, y es un proceso, y ahí es donde es tan importante como esa pedagogía, y donde eso, o sea, yo por ejemplo, imagínense, yo a escribir crónicas, he escrito pues varias crónicas, y entonces, o sea, pues me gusta hacerlo, pero pues yo no soy escritor ni nada por el estilo, pero a veces necesito escribir, o sea, como expresar algo, y el medio que escojo son las palabras, y eso es clave. A veces puede ser la fotografía, a veces puede ser un aviso, como pueden ser tantas cosas, que eso es importante que la gente también lo entienda. O sea, nos podemos expresar de tantas formas, pero lo importante es cómo expresarnos. Ahí es donde está el chiste. O sea, tenemos que expresarnos, tenemos que sacar todas estas cosas que están metidas, y en la medida en que más lo hagamos, más tranquilos podemos estar. O sea, es sacarlo, o sea, es sacar. Hace poco me parecía muy curioso porque veía hay un partido que es el Partido del Amor de la Chicholina en Italia, que hablaba justamente de la necesidad. O sea, ella decía que no, que este mundo se arreglaba y que la guerra se iba a acabar cuando todo el mundo hiciera el amor y cosas así. Y es curioso porque ahí donde está como ese nexo con el sacar. O sea, el sacar es o sea, hay que sacar de adentro, o sea, hay que sacar de adentro, y pues sacar de muchas formas. Entonces, o sea, digamos eso, o sea, puede ser el sexo, puede ser la expresión, yo meto todo o sea, todo como en el mismo balde, y es justamente eso, o sea, la necesidad de expresarnos, eso me parece que es fundamental, y eso pues nos ayudaría muchísimo. Bueno, ha llegado la hora de interactuar con las personas que nos acompañan desde diferentes partes. Entonces, lo que hacemos es que yo les leo los comentarios que me hacen llegar ahí desde el máster, y ustedes se las arreglan para responder. Entonces, tenemos saludos desde diferentes partes de Colombia, desde Argentina. Hay quienes dicen las verdades no son absolutas, en eso estoy de acuerdo. La desconfianza es agotadora, Isa ya había hecho alusión a ello. La traición no basta, es como las minorías, son tan pocos los recursos que con la más mínima oportunidad emerge la necesidad. Hay quien dice, Edgar llega con la visión de un artista, no hay prejuicios en su contra. Hay caritas felices, risas. Admiro la forma de mostrar la realidad, a veces tan dura desde el arte. Todo esto es una catarsis social. Dicen, el lenguaje y la imagen es lo que genera la reacción en el corazón y las emociones. Dicen, el video es un testimonio interesante porque es de generaciones recientes. Dicen, el Facebook contribuye mucho a estos procesos. Dicen, la ritma en las vocales se encuentran en la música de todos los idiomas. La música es el ejemplo. Las rajaleñas de nuestro bello Santander y contrapunteos llaneros nos han dado pruebas innumerables de nuestra historia, nos remiten a las luchas populares que ha librado nuestra Colombia. Dicen que protestar es juntar la indignación y es otra forma de desahogarnos de todo lo que sentimos públicamente, es la manifestación pública de ello. Dicen que la pragmática se define por la intencionalidad y destinatarios. El mensaje en su forma y contenidos, no obstante, es un medio como la animación. Se preguntan, ¿las apuestas comunicativas pueden resultar quizá más interesantes si acuden a la espontaneidad o a la autenticidad? Bueno, y nos siguen enviando saludos desde diversas partes. Ahí tienen. Ustedes en el momento en que quieran, pues pronúnciese frente a estos comentarios.
Yo quiero agregar una cosa que es con relación a lo que se hablaba de las redes sociales. Es curioso porque a mí algo que me ha parecido interesante es como descubrir los públicos tan particulares, pero a la vez cómo puede uno llegar, o sea, cómo hay que llegar. O sea, el mensaje, lo clave que es que llegue el mensaje. O sea, tenemos que llegarle y entre más personas les llegue el mensaje, buenísimo. O sea, es curioso, en estos días estaba pensando justamente, por ejemplo, con una red como TikTok, que uno dice, ay, no, pero esa vaina, pues mire, todos esos partidos chinos haciendo imitaciones, y resulta que igual hay que entenderlas, o sea, hay que ponernos en las tareas de, oigan, hay que entender esta vaina para saber cómo funciona y si yo puedo llegarle a todas esas personas que están interactuando de alguna forma, pues hay que hacerlo, o sea, me parece que eso es importante. Entonces, digamos, en eso, o sea, yo, por ejemplo, en eso pensaba y decía, uy, ¿cómo sería meterse, lo explico, con plastilina en Tinder? Y es como, venga, pues, ¿qué pasaría? O sea, ¿por qué no? O sea, en eso es clave como buscar, o sea, cómo jugar. O sea, yo pienso que ante todo, o sea, para mí, pues obviamente tengo una ventaja y es que pues yo vengo de las artes y de algo como la plastilina, entonces pues me doy el lujo de jugar, entonces no tengo como esos problemas de la formalidad en ningún sentido. O sea, es válido, lo podría estar y la gente pues no se extrañaría, pero sí me parece importante eso, o sea, como buscar. Yo digamos en eso, o sea, partiendo por ejemplo de esa experiencia como artista también, algo que me parece clave es que el llevar como la imagen a las redes sociales, salirse uno como de la galería, o sea, el poder que las imágenes lleguen a donde sea, porque es que una cosa que es muy chévere es que las imágenes que uno puede hacer se convierten en carteles y se convierten en carteles donde la gente va a una marcha y las tiene y se siente identificado. Yo por ejemplo, en particular, una de las imágenes de las experiencias bonitas que he tenido en mi vida, con muchas imágenes que he hecho, fue por ejemplo una imagen que hice que una vez estaba yo en Choachí, un pueblo que queda aquí cerca, y resulta que pues estoy pasando por un taller de mecánica y en el taller de mecánica en la parte de arriba hay una imagen que decía que entre todos tenemos que escribir una Colombia en paz. Yo decía, fue madre, un mecánico se da el tiempo de imprimir esta imagen, de hacer un cartel. O sea, para mí eso era lo máximo. O sea, creo que es de esas cosas bonitas que son muy chéveres, como lograr esas identidades y justamente es donde o sea, donde tenemos que bajarnos del pedestal de artistas, de tirarnos las de artistas. Y es muy rico cuando uno puede hablarle a cualquier persona, al campesino. O sea, para mí eso, o sea, ver un campesino en el Huila marchando con imágenes mías me fascina, o sea, es lo máximo. Entonces, yo pienso que en eso tiene que ver no solamente a nivel de la imagen, sino a nivel del lenguaje. Es muy chévere cuando uno le entiende, o sea, o sea, que eso me parece que es clave. Entonces, pues entre más claros seamos, pues muchísimo mejor. Eso me parece importante. O sea, no te escuchas, no te escuchas, Isa. La tecnología nos incomunica, Isa, no, no se te escucha. Toca que vuelvas al mecanismo anterior. Ahí. Ya. Ahí. Lo que pasa es que llegaron a cantar acá cerca en la casa y se escucha toda la... Estaban poniendo música llanera también. Sí. Pero quería decir que sí, efectivamente, yo creo que lo que hacen falta en los movimientos sociales en Colombia es que dejen expresar ese ser genuino de los procesos colectivos. Los procesos colectivos, cada uno va encontrando esa autenticidad, como lo decía ahorita Biófilo, pero hay que dejarlo ser, porque lo que he sentido en muchas ocasiones es que no dejan ser al proceso colectivo. Y puede ser que seamos cosas muy feas, porque uno se encuentra también cosas feas al interior de lo que, cuando se está mirando, pues se encuentra que no todo es bello realmente, pero hay que dejar ser,
porque hay todo este tipo de formatos que Dora Lucia ahorita hablaba, y esos formatos que nos dicen, no, un movimiento social es esto, y se expresa así, y se manifiesta así, y sus medios son esto, y entonces hay que hacer siempre el comunicado público. Y el comunicado es así, y si una alerta, pues una alerta tiene que tener tales y tales parámetros. O una acción urgente. Entonces, si no, no es acción urgente. Y decíamos, pero ¿por qué? O sea, una acción urgente es gritar. Eso es una acción urgente. Si usted está en una montaña y está embalado, pues lo que hace es gritar como loco para que lo escuchen en la otra. Y entonces nos empiezan a formatear, a decir, no, una acción urgente tiene que tener esto, saber a quién va dirigida, pero alguien que me escuche, pues si es una acción urgente es de socorro. Entonces una acción urgente es un grito. Y creo que definitivamente la clave está en dejar ser, en animar a querer ser. Porque si hay una tendencia en Colombia a que se hacen de una manera las cosas, y si no, no tienes por qué estar en ciertos círculos sociales. A nosotros nos han sacado de un montón de círculos sociales porque no encajamos. Pero yo creo que lo que dices, Edgar, es la potencia que tiene Ríos Vivos. O sea, Ríos Vivos, la compañera Estela está en el lugar más elegante y en la calle. Los compañeros han estado en sus viajes internacionales y no nos representan otros que puedan hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque es que ese ser genuino tiene que llegar, el más humilde. Una vez recuerdo que discutimos si se podía ir en botas pantaneras del campo, a una reunión muy importante que teníamos en la gobernación de Antioquia, y fue todo un debate si se podía, si creíamos que estaba bien o no, o nos teníamos que vestir como bien. Y quedamos en que no, que si nos recibían así como estábamos, como cualquiera quisiera estar, entrábamos, y si no, no. Porque es volver a recuperar el orgullo también de lo que se es. Y yo creo que eso es muy importante. A nosotros en muchas ocasiones nos dijeron, no, es que la lucha de ustedes se va a agotar fácilmente cuando llenen la represa. Se acaba Ríos Vivos porque se les acabó lo que ustedes querían decir. Yo decía, qué cosa tan extraña. O sea, qué cosa tan extraña, porque es que el movimiento quiere decir un montón de cosas. No hemos podido en estos años. Tenemos que hablar de los desaparecidos, tenemos que hablar de la muerte, de las semillas, del bosque, del viento, tantas cosas, y que no, ya se iba a acabar. Es que ustedes son monotemáticos, ahorita lo mencionaba, es de siempre el mismo tema, siempre Hidroituango. Ese tema tiene una amplitud enorme, pero es un montón de temas dentro del tema. Entonces, a veces siento que el cajón ese también es no ver el mismo tema desde muchas perspectivas. O sea, todas las aristas que tiene Hidroituango son todas luchas en potencia, que nosotros quisiéramos darlas y no nos alcanzan los dedos y las manos para amasar esa plastilina. Y a veces nos concentramos más en una cosa y a veces en otra, pero definitivamente el que diga que es un monotemático el hablar de desaparición forzada o de migración, no sabe lo que está diciendo. O sea, uno se adentra en lo que es la desaparición y eso es un mundo enorme. O sea, es un mundo que habría que explorarlo desde muchas aristas para lograr transformar eso que duele tanto. Entonces, definitivamente creo que eso hay que hacerlo buscando el ser interior y que se exprese con toda la genuinidad y toda la potencia que tiene esa rabia, esa indignación, ese dolor, pero también esa alegría y esa esperanza. Es que eso que dices tiene que ver mucho con esa, un poco esa identidad con la plastilina, que es que si hay alguien que es natural para expresarse son los niños. O sea, uno tiene que ser niño cuando en muchas cosas, y es como eso. O sea, si no tiene rabia, pues tiene rabia y es así. O sea, y no hay que ocultarlo ni nada de esas cosas. Y pues eso, o sea, pero entonces como que le tenemos tanto miedo a esa vaina de no, es que eso lo hacen los niños. Entonces yo pienso que eso nos toca aprender muchísimo, y ahí es donde muchísimo de los niños y de lo que éramos de niños, eso me parece que es fundamental. Y es donde o sea, donde hay tantas formas de expresarse,
pero eso, o sea, yo pienso que en eso también, como que yo recuerdo que algo que decía, pues tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con Fals Borda, y él, por ejemplo, siempre decía, es que uno, o sea, digamos, cuando ustedes vayan al campo, o sea, uno va a aprender, o sea, el aprender, el no subestimar al otro, me parece que es tan importante porque, digamos, dentro de muchos de estos medios, o sea, dentro de las organizaciones suele pasar eso, o sea, yo soy el comunicador, o yo soy el periodista, o yo soy el antropólogo y estudio un resto, pues resulta que mientras usted estaba estudiando, pues en el campo estaban estudiando muchísimas otras cosas y eso, o sea, entonces hace poco justo hoy veía las noticias y escuchaba sobre una planta que se llama la moringa y estaban salvando un resto de gente en las cárceles a punta de moringa del coronavirus. Y decía, pues que, o sea, hay muchos saberes que tenemos que aprender a compartir y hay que aprender, pues justamente, o sea, y eso es una cosa fundamental, pero como tenemos esa cosa de andar prejuzgando y entonces porque él tiene una ortografía mala, entonces, no, entonces es medio ignorante, entonces como que eso me parece que es súper importante y eso no es una cosa ni de izquierda ni de derecha, sino de mucha gente, entonces eso me parece clave. Bueno, nos quedan unos minutos. Oye, ustedes estuvieron muy concretos en las preguntas y eso nos da la oportunidad de pensar una última pregunta, Edgar. Tú has mencionado algo supremamente clave que tiene que ver con las instituciones, quizá las más conservadoras, es la gramática, porque la gramática te dice dónde va una letra y dónde va la otra, cómo pones arriba y cómo pones abajo, y especialmente en el lenguaje, en esta forma de lenguaje alfabético, hay quienes dicen que Occidente no sería Occidente sin este alfabeto y esta manera de inscribir las ideas en letras, formatos preestablecidos, que también, como lo decía Isa, son tan lejanos a la gente que le excluyen de entrada, ya quedan por fuera. ¿Qué mensajes tú podrías compartirnos en este sentido de quienes desean emprender este camino de mejorar su comunicación en defensa de los territorios o quienes teniendo ya unas rutas de comunicación desean fortalecerlas? Es a qué creerle y a qué no. De tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que hay una cosa que es clave y es la comunicación directa y clara. Por eso le insisto a Isabel que para la próxima que vayan los empresarios y tiene que usar una caja de plastilina y desarma a cualquiera. Una caja de plastilina desarma a cualquiera. Y eso es curioso porque sí, o sea, porque igual cuando uno se obliga a llevar la comunicación a algo concreto, o sea, la cosa cambia, o sea, uno a través de la oralidad puede echar toda la carreta de este mundo, pero eso, ¿sabes? Las palabras son más concretas, la imagen es mucho más concreta, entonces eso me parece que es importante como tenerlo en cuenta, o sea, yo creo que en eso me parece que hay que hacerlo, y donde eso, o sea, donde digamos, lo que me parece clave, lo de la rima, me parece fundamental. Miren, yo, por ejemplo, mi experiencia con la publicidad, pues yo he hecho comerciales por cantidades, o sea, he hecho muchísimos comerciales y uno entra a la publicidad, si hay algo que aprende es hacer concreto en 30 segundos. O sea, en 30 segundos se transmite un mensaje y se tiene que decir algo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que muchas veces nosotros, digamos, cometemos muchos errores a nivel de comunicación y es eso, es como lo que pasó con el plebiscito. O sea, si a ti te dicen que tienes que leerte 300 páginas, pues madre, o sea, así no funciona la comunicación, hay que ser absolutamente claro. Pero si te dicen que mire, es que esos guerrilleros van a llegar al Senado, pues es un lenguaje, es una comunicación, un mensaje absolutamente concreto, directo y claro. Eso es súper importante que la gente pues aprenda, que no les tengan miedo a la publicidad, porque es que en eso, o sea, como que igual hablar de publicidad muchas veces es como el demonio, o sea, el demonio es como esas cosas que salen en televisión y los medios y la televisión y todas las vainas, eso es el demonio que vende productos, que le vende a uno muchas cosas.
Y resulta que cuando uno aprende como a manejar esas concreciones y les lleva como al campo social, eso es fundamental. O sea, y se pueden, o sea, uno puede utilizar muchas de esas estrategias y llevarlas a un lenguaje absolutamente claro, directo y sencillo. O sea, y eso, por ejemplo, digamos, yo hago mucho a veces talleres con comunidades y algo que me fascina es como decirles, hombre, tenemos que crear eslogans. O sea, un eslogan y entonces busquemos la forma de llegar con un eslogan. Entonces siempre les doy el ejemplo de cuáles se acuerdan y entonces me da risa muchas veces. Hace poco estuve en un taller que estuve dando con indígenas y me daba risa porque les preguntaba, venga, ¿ustedes saben qué es un eslogan y toda la cosa? Y entonces ellos, pues ya después de explicarles más o menos, me decían, no, entonces yo les decía, ¿ustedes cuál recuerdan? Y recuerdo que un indígena me decía, hay uno que dice como Coca-Cola es así. Yo decía, estamos en Florencia y así entra la publicidad y así funciona. Entonces, ¿cómo llegar a que no sea Coca-Cola es así, sino cómo podemos hablar de ese que decías ahorita, Isabel, me parecía buenísimo, de la rima de hambre, pero es eso, o sea, cómo hablar del trabajo, cómo resumir esas cosas y se quedan y así tenemos que aprender a manejar ese tipo de cosas. Es que siempre el temor, Edgar, es como cuando se habla de publicidad, se habla como de manipulación o de engaño. O sea, no sé, y creo que ahí es donde está esta preocupación que tenemos. ¿Cómo saber cuándo nos están engañando? Cuando nos están haciendo comprar una cosa, como todo lo que pasa terrible con las bebidas azucaradas que les dicen jugos. ¿Qué hacemos para que no nos engañen? Porque pues, la comunicación es maravillosa y nosotros queremos transmitirla con toda quizás inocencia, podría decirlo de alguna manera, porque nosotros no estamos buscando engañar a nadie. Queremos que llegue un mensaje que necesitamos que llegue además porque es la esperanza de la vida. O sea, nosotros no queremos que nos maten, no queremos que dañen el bosque, ese tipo de mensajes, pero hay otros que no, que quieren es que compremos cosas. No que nos hagamos daño. La esperanza de la vida y no la chispa de la vida. Como la publicidad de empresas públicas de Medellín. Es que yo quedo sorprendida la habilidad de esa publicidad para engañar, para mentirle al país, para camuflar este desastre social y ambiental. En todos los aeropuertos donde llegaba había una valla gigante diciendo EPM está contigo. Y recuerdo una persona que me decía, ¿quién es Tigo? ¿Quién viene siendo Tigo? O sea, como está contigo, ¿quién es? Pues porque con nosotros no está, o sea, con los campesinos, con los que afectan. No, Isa, ¿quién es Tigo? Yo me quedé pensando, no, yo no sé quién es Tigo, porque conmigo no es, con usted tampoco, con el otro tampoco. ¿Quién es Tigo? Tigo debe ser precisamente el que le interesa que no se visibilice lo que nosotros estamos diciendo. Pero EPM tenía una clave, Edgar, en eso, tú que sabes más de comunicación, y es que todos los temas que ponía Ríos Vivos, todos, cuando llegamos por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos salieron con todo el discurso de derechos humanos. Si nosotros poníamos énfasis en una cosa, ellos inmediatamente la volteaban en su publicidad. Sí. La manera, el tratamiento que le dieron a la tragedia, a la emergencia que vivimos hace 2 años fue impresionante. O sea, tú veías la contundencia de la montaña cayéndose y ellos decían, no, está estable. Y había gente que les creía, viendo las imágenes, les creía que estaba estable. Solo porque se presume que la verdad está del lado del poder. Y ahí hay un problema. Hay un problema porque lo que nos dijeron es que ustedes no tienen la tecnología para saber si eso se está cayendo. Y nosotros les decíamos, tenemos estos ojos, que son una máxima tecnología, estos oídos. No, ellos tienen los sensores y los no sé qué, y pero es que yo tengo los sentidos. O sea, ¿en qué momento esa publicidad se agarra de semejante sofisticación para decir, esa es la verdad? Entre más sofisticado sea, porque es que tu lenguaje es completamente distinto. Entre más simple sea, más contundente. Pero las empresas han usado esta idea de que entre más sofisticado sea, es más cercano a la verdad. Porque como nuestra comunicación es tan básica,
por decirlo de alguna manera tan simple, quiere decir como que no estamos cercanos a la verdad. El documental más elaborado, no el video, nosotros mismos ahí bregando a enfocarnos, ellos con toda la elaboración, el video institucional, el fondo, esa es la verdad, porque ahí sí hay plata. Entonces, a mí sí me cuestiona mucho eso, porque yo me pongo a ver los dos videos y el uno es completamente armado, estructurado y la gente que se plega al poder se siente identificada con ese video. Ese que está detrás de plegarse al poder está en ese video. El otro, o sea, ya hay una condición previa incluso para escuchar y a mí eso me llama mucho la atención. Antes de estar escuchando, yo ya tengo una condición previa. No sé si es lo que tú decías o lo que alguien decía ahora de los prejuicios, cómo se acerca uno a escuchar. Porque ahí hay un montón de prejuicios con la plastilina que todos tendríamos. O sea, yo no soy capaz de hacer nada con plastilina, lo he intentado y no me sale nada. Pero uno puede, digamos, explorar también esos caminos de cómo desestructurar esa manera como se llega a escuchar el mensaje. O sea, cómo se desarma eso, porque es tenaz. Uno ver que nuestra valla, una vez intentando absolutamente replicar a la empresa, hicimos una valla pequeñita en tela y claro, EPM, ¿qué hizo? Hizo una valla gigante al lado. Nosotros hicimos un mural en la entrada de Ituango, súper lindo, y ellos al otro lado, una valla colorida, impresionante, o sea, que se note la plata, lo ostentoso, y pues nuestro mural era en pared, pintado, era lindo, eso sí, para qué lindo, pero era otra belleza. Entonces creo que también ahí hay un tema de cómo nos acercamos al mensaje. Claro, es que yo pienso que ahí está por un lado el corazón. Y yo tengo dos ejemplos antes de casos como de cómo contrarrestar como esa publicidad clave que nos mandan, que a veces yo le he mandado por haber hecho tantos comerciales. Y era un caso que tuve un taller con campesinos en Santander, con mercados campesinos. Y el lema que salió de todo era: en los mercados campesinos no te damos puntos, pero te damos ñapa. Esa vaina eso vende más que cualquiera. O sea, eso es porque es justamente eso. O sea, que hay unas grandes empresas, pero nosotros le vamos a dar la ñapa y la ñapa implica tantas cosas, que implica que yo soy la persona, la campesina que le va a hablar a usted y que igual fuera de la ñapa le voy a sonreír y todas esas cosas. O sea, está como el carácter humano y es el corazón, que es de lo que tanto estamos hablando. Hace poco yo hice una campaña que me gustó mucho, que justamente se estaba generando una campaña a nivel institucional que era salvar a Bianca. Y nosotros hicimos Salvemos a Bianca. Y a Bianca, o sea, Bianca la representamos como la mujer que tenía su pequeño local de artesanías y que igual estaba teniendo todos los problemas con esto que estaba pasando con la crisis. O Bianca era la señora que tenía un pequeño restaurante. Entonces o sea, hay que saber contrarrestar. O sea, ahí donde la clave es la creatividad y donde justamente a veces esas estrategias que usan uno las puede volver al revés y es jugar con las mismas, o sea, con las mismas herramientas, pero desde el corazón, que yo creo que en eso ahí es donde sabemos que con todo lo que podemos luchar es el corazón, y eso eso está primero que todo y eso se siente. O sea, donde tú puedes hacer un video que puede estar movido, pero ahí está. O sea, ahí está esa persona, ahí está, por ejemplo, ese policía que estaba en Cali, que igual se negaba a sacar a las personas, estaba ahí y era grabado de la forma más simple, pero ese es el policía más famoso que existe en el país. Y es el corazón. Eso es lo clave, y eso sí no vale un resto de plata y no necesitamos una cantidad de cosas, y si lo tenemos y somos auténticos, pues ahí es donde podemos llegar a combatir muchas cosas. Bueno, ahora sí vamos llegando a nuestro cierre.
A esta altura siempre tengo el mandato de hacer conclusiones, pero yo monté mi propio sindicato acá y entonces es un sindicato muy singular porque solo hago parte yo de él. Entonces, no voy a hacer conclusiones, no voy a hacer conclusiones, dejo que cada quien teja las propias, escuchando precisamente la riqueza de lo que nos han compartido hoy Isa y Edgar. Lo que a mí me quedó muy claro de lo que ustedes están planteando es que pues no hay que tragar entero y que hay que estar como replanteándose hasta nuestras propias verdades que en gran medida están construidas por la sociedad de que hacemos parte y que quizá para comunicar hay que saber escuchar. Edgar, muchísimas gracias por tu nutritivo y pedagógico compartir de hoy. Danos tu despedida. No, me falta la plastilina, ¿no? No, es que espérense un momentico, ya sé cuál es la despedida. Para ser bien actual, bien vigente, eso es la despedida, una carita feliz para todos. La gente, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo puedes seguir tus trabajos? No, o sea, estamos Se lo explico con plastilina, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook y próximamente en otras redes. Vamos a ver a dónde terminamos. Bueno, Isa también, aunque es un mandato que tenemos las dos siempre de estar por acá, gracias por toda la reflexión que nos permites tener en estos espacios. Bueno, como todos saben, todas saben, esta es una serie de programas sobre el confinamiento de las voces. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, que será el 2 de octubre, para profundizar en los procesos de crianza para la libertad o una crianza para la sumisión. Esto lo tendremos con el psicomotricista Daniel Calmels, que nos acompañará, que tuvo una entrada muy fugaz en el programa pasado, y la idea es que vayamos enlazando entre todas y todos estos pensamientos para el desconfinamiento de las voces. Todos estos programas estarán en Facebook, en YouTube, y al final de la serie quedarán los textos de estas conversas a disposición de quienes los quieran tener. Hasta la próxima. El río que no rechaza pobre, no rechaza rico, no rechaza niño, no rechaza viejo, no rechaza nada. Vuelvo y le repito, el grande capitalista aplasta a una de pobre como una cucaracha. En mi pueblo sabanero el reportero soy yo, por lo que estamos sufriendo, no porque lo quiso Dios, es por empresas corruptas que el patrón se nos metió. Ahorita está demostrando todita su valentía, al ver que ya le sacaron sus hijos de sus orillas y al ver que ya se metieron otros que no se querían.